Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad, Padre? Sí, Bendito eres en el nombre de Jesús. Oh, Yo sí, te alabo Padre y te Santo. bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad de Gracias, Señor. tu programa, El Sí, Cafetín, Señor. 100% apologético. Sí, Señor. Danos luz, entendimiento, unge nuestros labios Sí, para que Padre Santo. nosotros podamos responder todas estas respuestas teológicas para tu sagrada Sí, iglesia Señor. en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 102. Le damos gracias a Dios y a ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue a sus corazones y ustedes puedan compartir esto con sus amigos, vecinos, familiares, ¿verdad? Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, pastor, el tema de hoy es un tema también un poquito controversial, podríamos decirlo así, porque muchas personas no creen esto, pero lo dice la palabra. Y es importante que las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico puedan entender lo que dice la palabra de Dios. Y dice así el tema: el hacer maestros dentro de las iglesias traerá mayor condenación. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es muy importante porque muchas veces ha sido mal interpretado este versículo o han hecho de este versículo como ellos quieren, pero realmente el trasfondo, el mensaje de Dios lo esclarece todo y vamos a saber la respuesta correcta a través de este cafetín. El hacer maestro dentro de las iglesias traerá mayor condenación. Claro que sí, y hoy lo vamos a esclarecer y lo vamos a ver a través de este programa. Así que quédese con nosotros. Eso no me lo esperaba. Ok, pastor. Entonces vamos con la primera pregunta. Bueno, sería, pastor, ¿dónde podemos encontrar en la Biblia que el hacer maestro trae mayor condenación? Bueno, eso lo podemos ver en la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3, versículo 1, o James, capítulo 3, versículo 1, o Jacobo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer que dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es un versículo muy importante. Ok, para los que nos están viendo, nosotros estamos usando la Reina Valera 1602, ¿correcto, pastor? Claro, que está más apegada al original de las Sagradas Escrituras, a la King James 1611, una de las Biblias más acercadas a las Sagradas Escrituras. Exactamente, es una de las más confiables. Confiables. Exacto. Entonces, pastor, ¿qué nos dice el contexto inmediato de esta palabra? Bueno, en el capítulo 2, ¿se acuerda? Santiago empieza a decirnos que muéstranos tu fe, si tu fe sin obras está muerta. Y ya en el capítulo 3, él empieza con este versículo, pero este versículo yo no sé por qué se lo añadieron al capítulo 3, porque no tiene nada que ver con el capítulo 3, sino empieza a hablar de la lengua, que la lengua puede ser destructiva, y hace comparaciones del fuego, que puede incendiar un bosque, o que un barco es dirigida con un pequeño timón, el que puede controlar su lengua. Está hablando de todos esos temas de la lengua y de la fe con obras, pero este versículo en especial no tiene nada que ver con esos dos contextos. Es un versículo que se le llama teológicamente versículos aislados, ¿verdad? Versículos aislados, como por ejemplo cuando las primicias de la resurrección, que dice que el velo se rasgó y salieron los muertos de sus tumbas. Es un solo versículo en toda la Biblia que enseña eso. Y aquí hay un solo versículo que nos enseña mucho, que es un solo versículo, pero es muy profundo, y hoy lo vamos a
analizar, lo vamos a ver. Lo vamos a ver con lupa. Con lujo de detalle y con lupa. Exactamente. O como decía mi padre, con microscopio. Microscopio es más como le va a ver más cosas, más detalles. Pastor, entonces, ¿cómo podríamos hacer, verdad, una sinopsis de este versículo de Jacobo 3.1 o Santiago 3.1? Bueno, ya vimos que el contexto inmediato de la fe con obras está muerta y la fe sin obras está muerta, y etcétera, etcétera, y de la lengua, esos dos contextos inmediatos no van con este texto. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer esta sinopsis es saber el contexto general. El contexto general es todo lo que dice las Sagradas Escrituras, no solamente el primer capítulo, el segundo capítulo, sino todo el consejo de Dios. Entonces, para discernir eso, tienes que saber el contexto general, que es el contexto general, que todo lo que piensa Dios acerca de este tema. Ok, pastor. Entonces, vayamos al texto que nos dice, hermanos míos. ¿De qué está hablando Santiago? Claro, o Jacobo. Jacobo o Santiago en el capítulo 3 empieza con hermanos míos, hermanos míos. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser hijos de Dios. Entonces, está hablando Santiago, que es el primer teólogo que hay antes que Juan, porque nada más existen 3 teólogos en todas las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, que es Jacobo, Pablo y Juan. Pero Juan ya se hace teólogo hasta el final, ¿va? Cuando ya está en la isla de Patmos y todo eso. Entonces vemos que dice, hermanos míos, le está hablando únicamente a la Sagrada Iglesia. No le está hablando a los cizañosos, no le está hablando a los de que se congregan todo el mundo, ¿no? A los que están en una plaza, ¿no? A los que están sellados por el Espíritu Santo. Porque ir a la iglesia no te hace cristiano, no te hace cuerpo de Cristo, no te hace iglesia. Ir a la iglesia, cualquiera puede ir, pero ser sellado, ser transformado con el poder de Dios, ser un embajador de Dios, ser de Dios es diferente, ¿va? Por ejemplo, si tú vas a McDonald's, tú no te haces hamburguesa. Si tú vas a un estacionamiento, no te haces carro. Entonces mucha gente piensa que si porque va a la iglesia es cristiano. No. Tienes que haber una transformación de vida, un nuevo nacimiento. Saneki. Como lo vimos en 2 Corintios, estamos estudiando 2 Corintios, y nos puede buscar en las redes sociales de 2 Corintios capítulo 5, la nueva criatura. ¿Quién es la nueva criatura? Exactamente, ¿quién es la nueva criatura? Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a algunos de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, estudio profundo de la palabra de Dios y oración. Tenemos clases de seminario completamente gratis, así que venga con nosotros a compartir, y el domingo a las 11 el servicio general. También le pedimos su ferviente oración para que este ministerio pueda regar esta palabra de vida, esta sana doctrina sobre toda la faz de la tierra. No nos queremos engrandecer nuestro nombre, no queremos engrandecer este ministerio, sino queremos engrandecer el poderoso nombre de Cristo Jesús. No les pedimos dinero, no les pedimos ofrendas monetarias, nos importan más las almas que lo físico. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces vemos que Él está hablando a la Sagrada Iglesia únicamente. Aquí no hay al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Está hablando, como dice Hechos capítulo 20, versículo 28, a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Ok, perfecto. Ahora, pastor, seguimos adelante, vamos a seguir adelante. No os hagáis muchos maestros. Es muy importante, ¿va? Porque dice, no os hagáis, no os hagáis. No dice no hagas, dice no os hagáis. Otra vez, no dice no hagas, dice no os hagáis. Quiere decir que tú no hagas maestros, que tú no pongas a alguien como maestro, ni te hagas tú mismo maestro. Eso quiere decir, no hagáis muchos maestros. ¿Por qué? Porque es malo. Porque la gente tiende a decir, pues, maestro de esto, maestro de música, maestro de alabanza, maestro de todo. Nunca he ido a una iglesia que hay más maestros que miembros. Una vez mi esposo y yo fuimos a una iglesia que era de 32 personas y 16 personas según eran diáconos y diáconas.
Diaconisa. Entonces ¿dónde está cuando no existen las diaconisas, ¿verdad? Sabemos, pero ¿dónde está la congregación? Yo me preguntaba a todo el mundo, ¿aquí es diácono? Entonces vemos que dice, no hagáis muchos maestros, porque desde Santiago surgió ese problema que todo el mundo quería enseñar la palabra de Dios, ¿va? Todo el mundo quería enseñar la palabra de Dios. Vio que Apolos enseñaba, vio que Pablo enseñaba, dice, pues yo también enseño, ¿no? A mi manera, yo también soy de Corea y yo enseño lo que yo quiera, ¿no? Pero realmente lo está, aquí en este versículo, en esta parte de este versículo, Dios está poniendo una advertencia: no te autollames, no te autollames, porque el ser maestro es un llamado divino de Dios. El ser maestro es un llamado divino de Dios. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿va? Uno se instituyó apóstoles, los otros profetas y evangelistas, y dice al último pastores y rabí, porque aquí en el original quiero que usted sepa que muchos no entienden esta cita, o muchos han hecho lo que se les ha dado en gano o han predicado, enseñado de esta cita, porque no, la palabra en original en griego ni siquiera dice maestro, dice máster. Máster es aquel que es un doctor, una persona capacitada, o sea, extremadamente capacitada para enseñar. A eso se está refiriendo Santiago. Y la única persona que está capacitada para enseñar es el mismo pastor y maestro. Por eso es un solo ministerio, pastor y maestro. Aquí mucha gente tiende a decir que en Efesios 4:11 son 5 ministerios, ¿va? Que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, son 4. Es apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Rabí. Y en lo original en griego dice y rabino, porque es un máster, un rabino. O sea, el pastor debe enseñar, porque si Dios lo llamó, como dice en Timoteo, va las cualidades del pastor. Dice, una de las cualidades del pastor es que él sea apto para enseñar, porque es una cualidad que Dios ya lo llamó y ya tiene. Entonces vemos que muchas veces no nos damos cuenta. Una persona a mí me argumentó que dice pastor y maestro es otra persona. Le digo, ¿qué letra tiene ahí? ¿Qué letra tiene ahí? ¿Qué letra tiene ahí? Y, por eso hasta en griego lo dice, por eso es Y, por eso es la misma persona, está hablando de la misma persona. Entonces vemos que es un llamado. Entonces, por eso Santiago, como teólogo, advierte: tú no te hagas ni maestro ni hagas a otros maestros, porque es un llamado de Dios. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, es un llamado de Dios. Sí. Y va a haber ¿qué? Consecuencias. Si analizamos aquí, un maestro de una escuela pública, ¿verdad? Si no tiene el llamado de enseñar a los alumnos, es un pobre maestro, y los alumnos salen pobres también, y es por eso que la educación en este país ha decaído. Bueno, no digamos llamado en el área secular, digamos no tiene esa vocación. Exactamente, pero a eso es lo que me refiero, pues, o sea, en el área secular, ¿verdad? Sería la vocación, como dice. Es como si yo llegara a la escuela y me presentara temprano y dice, hola, soy tu maestro de educación física, y el maestro de educación física tiene 300 libras de más. O no tiene esa, digamos, esa pasión por enseñar. O sea, la educación en este país ha decaído demasiado, y es por eso que un muchacho de high school o de bachillerato no sabe ni siquiera que la tierra, ¿verdad? Muchas cosas de la física, no saben muchas cosas de la química. No mucho menos saben de la ley. Ni la constitución de este país lo saben. Ni se saben el himno nacional, ni el... Es más, hasta irrespetan la bandera en los eventos estos de fútbol o de básquetbol. Muchas personas ya ni respetan la bandera. Bueno, muchos dicen que sí, que debemos haber maestros, muchos maestros, porque dicen en 1 Pedro 4:10, dice que nosotros demos
el don que hemos recibido otros, pero no se refiere a enseñar, se refiere a nuestro ministerio. Ya vimos que ministerio es lo que tú trabajas, ministrar es trabajar, no es otra cosa mágica o teológica o espiritual que dice, deja que el pastor te ministre, no. El ministrar en el pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios, eso es ministrar. Aquellos que están viendo por primera vez o segunda vez, déjenme decirles que estas son nuestras plataformas, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más fácil, ¿verdad? Y denle like para que estos algoritmos puedan ir a muchas personas que ustedes conozcan, ¿verdad? Pero es muy importante, suscríbanse y denle a la campanita. Yo lo decía por lo siguiente, porque si ha desmejorado la educación, ¿cómo será la palabra de Dios? La desmejoran peor, por eso es que hay pocos apologéticos. Bueno, usted tiene mucha razón en eso. Los pastores apologéticos están contados, por eso les digo todo. Y además, es tristemente que ver que cuando uno ve un video o va a una iglesia, las personas están en pañales espirituales, Y es triste, pastor, es triste porque ya estamos en los últimos tiempos, ya el Señor está en la esquina. Claro. Y la gente no está ni siquiera preparada. Yo tuve la oportunidad de ver una clase de una supuesta maestra, cuando la maestra no debe enseñar al varón, eso lo prohíbe la Biblia. Las maestras deben enseñar a las niñas, nada más, o a los pequeñines, pero no a los varones, y habló de un evangelismo transcultural por 1 hora y nunca dijo el evangelio. Imagínense que si no están en pañales o no. Imagínense. Ok, pastor, entonces seguimos con el texto. Dice así, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, recibiremos, está hablando no de él y de la iglesia, está hablando en general de todas las personas que trataban de ser salvos, todas las personas que vinieron a la iglesia, y dice en griego el mayor juicio, pero está hablando un juicio de condenación. Muchas veces no interpretan bien la palabra de Dios porque no saben de qué clase de juicio está hablando de condenación, está hablando de fuego eterno. Entonces, si tú te autollamas, o tú haces al hermano Juan Pérez maestro, entonces habrá mucho más personas condenadas, porque obviamente no tienen el Espíritu de Dios, obviamente no tienen el llamado para enseñar lo correcto. Bueno, hablando de este tema, yo trabajé en una, digamos así, en un asunto de relojes, una factoría, y a mí alguien me dijo, Eduardo, ¿por qué no abres tu iglesia? Tú tocas, cantas, te gusta la palabra, ¿por qué tú no haces una iglesia? Yo le dije, bueno, usted me va a disculpar, pero número 1, yo no tengo el llamado. Número 2, esto no es una pulpería, como que yo voy a abrir una pulpería o voy a abrir un kiosco y me hice todo y chévere y el negocio redondo. Por esto, porque voy a llevar más condenación. Bueno, si usted no sabe, aquí en los Estados Unidos es uno de los países que ha mandado más misioneros en el mundo, pero también es el país donde han salido las 5 sectas más grandes de todo el mundo. Y todas las 5 sectas mayores de todo el mundo han salido porque alguien se hizo maestro, alguien empezó a dar clases en su casa, alguien empezó a enseñar la Biblia desde su hogar. Por eso es muy peligroso que alguien dé estudios bíblicos en su casa. Si esa persona no es llamada por Dios, tenga mucho cuidado, porque se lo va a llevar entre los pies y lo va a llevar al fuego eterno. Exactamente, y ahí es donde está el punto. Y bueno, entonces, pastor, cuando Jacobo o Santiago nos dice maestro, ¿se refiere a pastores o a doctores de la ley? Doctores de la ley, que el pastor debe ser igual pastor y rabino, o sea, pero se refiere a los dos, pastor y maestro. Se refiere a que este pastor llamado por Dios, cuando Dios te llama, Dios te capacita. Aquí no hay que, Dios llamó a un pastor laico y tiene 20 años de laico, eso es una laicada, eso es mentira.
No, si Dios te llama, te va a capacitar, te va a dar sed de la palabra de Dios. Un verdadero pastor pasa horas, años y años estudiando diligentemente la palabra de Dios porque tiene temor a Dios y tiene ese llamado de predicar bien las cosas de Dios. Pastor, una pregunta. Y entonces esas megas iglesias, esas iglesias que buscan y dicen que vamos a un retiro y después del retiro ponen a personas a que sean maestros ahí mismo para que enseñen a esa gente y capacitan a esa gente y dice vamos a hacer esto y vamos a... Está en contra de lo que está diciendo esto. Claro, no es una iglesia, es una pirámide, es un negocio. No es de Dios porque está en contra de lo que dice Dios. Además, los retiros no son bíblicos, los retiros son copias de los católicos que lo inventaron. Estudia la historia, estudia la historia del cristianismo, de dónde salieron los retiros, y te vas a sorprender. Wow. Bueno, ojo pelado ahí. Y bueno, si tú estás en una iglesia mega, tienes que tener mucho cuidado porque esa gente entrenan digamos, a maestros, líderes, etcétera, pero le dicen, tómate esto y esto es lo que tienes que hablarlo. Y la gente se lo aprende así, pero desconoce la palabra. En una ocasión yo tuve la oportunidad de estar en un viaje misionero a África. Yo estuve ahí como misionero, entonces yo conocí a un compañero que vivía en la misma cuarto que él tenía ya más tiempo, iba a cumplir hasta el año ahí, que venía de una iglesia de Guatemala que decía que su iglesia contaba con 2,000 miembros y yo como estaba empezando las cosas de Dios, yo me dije, pues gloria a Dios, ¿verdad? Tantas almas, qué iglesia tan grande, yo pensé, yo me la imaginé, ¿no? Y me dijo, no, dice, ni tan gloria a Dios, ni tan nada, dice, de las 2,000 personas nada más hay 2 misioneros. Ya. Entonces, ahí está su respuesta. Entonces, sí. Muchas veces estas iglesias tienden a hacer... Yo no conozco ni una sola persona que sea un verdadero cristiano y una mega iglesia. Con eso lo digo todo. Wow. Es increíble, pastor, pero bueno. Porque están en extinción. Es así. Dios viene a buscar un pequeño rebaño, dice la palabra. Claro, Dios viene a buscar a verdaderos convertidos, pero es triste de que tú dices, bueno, que qué iglesia tan famosa, que esto con lo otro. No, están llenos de herejías, de contaminación, de cosas adulteradas. Es triste ver esas cosas, porque que nadie puede leer su Biblia. Hay cosas que en la Biblia hasta un niño de 4 o 5 años la puede entender, válgame Dios. Exactamente. Yo entiendo que la Biblia dice que tienes que tener el Espíritu Santo para discernirla, pero hay cosas que hasta un niño de 6, 7 años que ya empieza a leer en la primaria, entiende, y la gente está cegada espiritualmente, o no lee, una de dos. Ya llaman a las personas, que ancianos que ni siquiera han leído su Biblia. Exactamente. Pastor, ahora, ¿existen otras interpretaciones de esta palabra, de este versículo? Claro, mucha gente relaciona, no hagáis muchos maestros con la fe y obras. Dice, bueno, si no haces fe y obras, entonces no vas a tener una buena educación, unos buenos maestros, entonces vas a ir al juicio, y cuando te presentes al juicio, o sea, pura basura, porque en primera el juicio se realiza en la cruz. Pero te enseñan eso, ¿va? O también lo relacionan con las coronas de Cristo. Imagínense hasta dónde llegan esas barbaridades de la gente, ¿va? Y luego otros le relacionan con la lengua, al igual, está hablando que esos maestros deben de hablar bien, que deben de enseñar bien, porque se les va a exigir más, y van a dar cuentas a Dios. Pura basura teológica, porque no, la Biblia establece que el juicio de nosotros de salvación se hace en la cruz. Pastor, ¿por qué no podemos hacer entonces maestros? Porque hay un gran peligro que esas personas aprendan mal, y esas personas enseñan a otros mal, y otras personas enseñan a otras mal, y va a haber mucho más condenación, como dice en Isaías, que el infierno ya se ensanchó porque ya no van a caber ahí. Entonces es muy peligroso, porque
no solamente un falso maestro se va al infierno. Es muy peligroso porque se va a llevar al infierno a todos los que él enseñe, a todas las familias, imagínense. Y dice, habrá mucho más condenación. También Santiago se refiere no solamente que se van a llevar a muchos, o sea, también el castigo es para él, porque se autollamó. Y al autollamarse, si predica mal, si enseña mal, él va a tener mucho peor condenación que fuera un asesino serial, que fuera un mocho orejas, que fuera un violador. Le va a ir peor, porque una de las cosas que Dios más repugna es que tú digas mal la palabra de Dios. Y hay un castigo eterno por eso. Entonces muchos no tienen temor. Ese es el temor a Dios, que tú respetes todo lo que dice Dios en su palabra y te apegues a 100% a las escrituras y que no le pongas de crema a tus tacos aquí ni allá. Que tú digas lo que dice Dios. A la gente le guste o no. La gente no le gusta lo que dice Dios, por eso muchas gentes se van. Por eso una verdadera iglesia es un poquito de miembros, porque el pastor habla fuerte y se van, habla fuerte y se van. Llega un matrimonio con consejería y se van. ¿Por qué? Porque él habla lo de Dios, entonces no les gustan y dicen, vamos a sentirnos en un lugar más cómodo donde haya maestros buenos, maestros que nos comprendan. Buenos. Que nos comprendan. Bueno, buenos para ellos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no hay bueno ni uno solo. Ahora, pastor, una pregunta. Si usted es un pastor maestro y enseña a, digamos, a personas, ¿verdad?, de los cuales no quieren ser maestros, pero estas personas les predican a sus familiares, les predican amigos, eso no es ser maestro, pero está siendo como evangelismo o evangelista. Ya pasa a ser diácono o evangelista. ¿Por qué? Porque ya recibió la instrucción de un verdadero pastor. Ok, ya no es maestro, sino es un evangelista. Sí, porque Okay. ya recibió las instrucciones de un buen pastor. Un evangelista debe evangelizar bien, porque, válgame Dios, hemos conocido evangelistas que no saben ni el evangelio. Imagínense. Así me hablaron en diciembre a mí. Dicen, yo sé que usted es pastor de una iglesia, me podría apoyar en mi viaje misionero. Yo voy como evangelizar allá a Honduras. Ok, yo te apoyo en lo que yo pueda, pero dime cuál es el evangelio. Dice, no sepo. O sea, que calladito, así como que... Entonces, otro me dijo, Juan, Lucas, Marcos. Entonces, sí. Válgame Dios, es una noticia, el evangelio es una noticia, las buenas nuevas de salvación, lo que Jesús hizo en la cruz. Exacto. La próxima pregunta ya usted la respondió, que es ¿qué es la mayor condenación? Mayor juicio, que esas personas que predican se van a ir al tártaro o lo más profundo del infierno, y también se van a llevar a muchas personas, Exacto, desgraciadamente. Ok, pastor, entonces ¿cómo podemos, verdad? O esas personas que nos están viendo, ¿cómo pueden pasar a ser familia de Dios y en el momento no ser maestros, sino ser como evangelistas, llevar el mensaje de salvación? ¿Cómo se pueden hacer? Claro, todos somos llamados al ministerio de reconciliación, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5:18, por eso hemos sido llamados. ¿Cómo podemos reconciliar a otros? Haciendo las paces en la cruz. El Evangelio dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en la vida que Él derramó, su preciosa sangre, porque Él se puso en su lugar en Romanos 3:25. Eso se le llama la simplicidad del Evangelio, porque a Dios le plació que nosotros fuésemos salvos por la locura del Evangelio. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, ya no te vas a sentir maestro de nada. Tú vas a esperar el tiempo de Él y Dios te va a capacitar y Él te va a ser un instrumento de honra del Rey en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, Amén. que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz.